Los hidrocoloides son macromoléculas que tienen la capacidad de formar geles cuando se combinan con el solvente apropiado. La industria de alimentos aprovecha de sus propiedades físicas, entre las cuales está por su viscosidad, su termoestabilidad, el control de la sinéresis y su estabilidad al pH. En este producto integrador de aprendizaje vamos a evaluar sus propiedades físicas y su resiliencia ante el estrés físico-químico en hidrocoloides como goma xantana, goma guar, agar-agar, almidón de maíz y pectina. Primero hicimos la hidratación de los 5 hidrocoloides con 200 mililitros de agua destilada y 2 gramos de cada hidrocoloide. La goma xantana y la goma guar funcionan en frío porque sus moléculas absorben agua fácilmente a temperatura ambiente, haciendo que el líquido se espese rápidamente. En cambio, la pectina, el almidón y el agar necesitan calor porque sus estructuras son más compactas. Al calentarse, esas estructuras se rompen, absorben agua y pueden formar geles o espesar los alimentos. Para la primera prueba evaluamos la viscosidad relativa de cada hidrocoloide utilizando un embudo de 60 grados en soporte universal y cronómetro. Evaluamos el tiempo de vaciado iniciando el conteo cuando el hidrocoloide fluye y termina cuando este para, no cuando se vacía por completo. Esta prueba se realizó para cada solución. En la segunda prueba acidificamos cada disolución con ácido cítrico al 10% hasta disminuir un pH de 3. Esto fue para evaluar la resistencia cuando el pH es inadecuado. Después volvemos a evaluar con embudo para comprobar si se presentaron cambios en su viscosidad. Para la tercera prueba se colocaron 10 mililitros de cada base en tubos Falcon para someterlos a un baño María que evaluará sus propiedades físicas después de la exposición de calor. Monitoreamos su temperatura con termómetro y cuidamos que cada uno estuviera a 80 centígrados durante 15 minutos. En la última prueba evaluamos la retención de agua de cada polímero al introducirlos en centrífuga a 3000 revoluciones por minuto durante 15 minutos. Y con ayuda de un vernier medimos el suero en milímetros. Okay, ya para los resultados finales lo que hicimos fue calcular la viscosidad relativa de cada hidrocoloide. ¿Por qué la relativa? Porque el embudo que usamos no es específico para viscosidad, sino para filtraciones. Entonces, por eso usamos la viscosidad relativa. Esto se calcula de la siguiente forma, que ahora se ve en pantalla. Primero tuvimos que obtener el tiempo en el que cae el hidrocoloide por su densidad sobre el tiempo en el que cae la misma cantidad de agua sobre la densidad del agua. Sin embargo, como estábamos usando muestras acuosas, soluciones acuosas, la densidad de los dos se cancela porque es muy similar, lo que nos dio los siguientes resultados. Ok, ya para la discusión de resultados, podemos ver que el hidrocoloide que tuvo una viscosidad relativa más alta fue el agar con una viscosidad de 27, seguido por la goma xantana. Esto nos indica que ya para la práctica pues son hidrocoloides pues muy espesos, que realmente se usan como para aplicaciones un poquito pues como de cosas, alimentos, productos que tengan que tener cierta estabilidad, como más un poquito más de sólidos, como el agar que es usado para medio de cultivo. Y pues ya, o sea, el hidrocoloide que tuvo un peor rendimiento fue el almidón, tuvo una viscosidad de 1.27. Esto pues podría ser porque la medida estándar que nosotros estábamos usando era 2 gramos, pero pues tal vez se necesitaría más cantidad para que se evaluara un poquito mejor el rendimiento de la viscosidad del almidón. Bueno, ya pasando a la viscosidad relativa con pH, o sea, pues tenemos igualmente que la más viscosa usando pH fue la goma xantana, y en general pues se mantiene mucho
los rendimientos de viscosidad. Es que pues tenemos una anomalía, que es que el agar cuando se le aplica pH se hace se hace menos viscoso. Esto es porque pudo llegar a darse una hidrólisis ácida en donde se cambia por completo la estructura interna de las moléculas del agar, lo que hace que se alteren los enlaces alfa y beta que componen la estructura del agar. Y bueno, nuestro tercer resultado fue el del calor. Como podemos ver, hay también dos anomalías muy grandes. Primero, la pectina, le pusimos un valor muy alto de viscosidad, pero realmente este no fue el valor real, sino que fue una estimación que nosotros hicimos, porque al momento de sacarlo del baño María, se espesó muchísimo. Pues se espesó tanto que parecía un gel, y cuando lo queríamos sacar del tubo, pues no pudimos. Ya siguiendo con la goma Jantana, podemos ver que también tuvo un valor muy alto en su viscosidad relativa con calor. La explicación de por qué ese resultado para la goma Jantana salió tan alto podría ser que al estar en una solución acuosa, pues el hecho de que se combinara con agua pudo haber afectado el resultado, porque pues normalmente las estructuras de una goma Jantana están en forma de hélice, pero pues cuando se le aplica calor y pues el factor de que también está en una solución acuosa, probablemente el calor hizo que esta estructura de hélice que tiene la goma Jantana se aplanara para formar pues así como que pues estructuras más aplanadas donde se retiene el agua, y por eso se forma como una masa más espesa. Para la obtención de desinéresis, pues agrupamos los datos en esta tabla que nos va a ayudar a visualizarlo mejor. Como se puede ver, los hidrocoloides que atraparon mejor el agua fue la pectina, la goma guar y el agar-agar. En el caso de la goma Jantana, pues sí hubo una expulsión de agua, o sea, sinéresis, y en el almidón pues fue muy notorio. Esto se debe a que las cadenas de amilosa pues tienden a agruparse. Entonces este es un clásico ejemplo de la retrogradación del almidón. Aunque el agar-agar es un hidrocoloide que tiende mucho a la sinéresis, en este caso pues no pasó. Esto demuestra o nos dice que en nuestra solución acuosa las cadenas de agarosa se alinearon muy bien y se formaron dobles hélices, y que la energía de los puentes de hidrógeno pues fue mucho más fuerte que la fuerza de la centrífuga. La pectina tiene cadenas de ácido galacturónico que tienen muchos grupos hidrófilos. Entonces, debido a que nuestra solución acuosa pues fue simplemente eso, solución acuosa, no le pusimos calcio ni le pusimos azúcar, por esto decimos que pues nuestra pectina era de alto metoxilo. Entonces el agua quedó muy bien atrapada en estas cadenas. En el caso de los hidrocoloides de la goma guar y la goma Jantana, pues ambos son muy buenos para evitar la sinéresis. Pero en el caso de la goma guar, estos tienen una estructura lineal con grupos igualmente hidrófilos que retienen mejor el agua por impedición estérica y por puentes de hidrógeno. Pero en el caso de la goma Jantana, pues estas son cadenas rígidas de doble hélice que interaccionan entre sí entre cambios térmicos. El reordenamiento reduce el volumen, lo que provoca poros en la matriz, y esto ocasiona la expulsión de agua. Por eso vimos en la goma Jantana que pues hubo esta sinéresis. Bueno, ya como conclusión general, podemos decir, si en la industria, por ejemplo, llegamos a necesitar un producto que se va a calentar mucho, pues la goma Jantana pues no es una buena opción porque va a espesar masivamente. Pero la goma guar, por ejemplo, que demostró un buen rendimiento, pues es una buena opción. Ahora, si vamos a fabricar un alimento como un aderezo, por ejemplo, unas gomitas que se va a someter a pH, pues el agar también no es una opción porque pues se rompe fácilmente, prefiriéndose la estabilidad de la goma Jantana o de la pectina. Y pues algunas aplicaciones generales de cada uno de los hidrocoloides de los que manejamos el día de hoy son... Primero, la pectina pues nos va a ayudar mucho en medios ácidos, debido a que la pectina de alto metoxilo es la que requiere ácido para espesar. Por eso se usa mucho en mermeladas que llevan frutas que muchas de las veces son ácidas. El agar-agar tendría más aplicación cuando necesitamos que el hidrocoloide tenga una buena fuerza mecánica y estabilidad térmica, porque pues los agares se mantienen estables y se mantienen en su forma a temperatura ambiente sin derretirse. Entonces por eso se usa mucho en gomitas, en los medios de cultivo. Para la goma guar, que fue la que mejor retuvo el agua, esta se utiliza principalmente en helados, en congelamiento, porque vimos que se activa en frío, y aparte como se activa en frío, evita también la formación de cristales, manteniendo una consistencia suave y cremosa. Para la goma Jantana, esta se utiliza mucho porque, como vimos, como quiera soltaba el suero, y esto se relaciona mucho con un concepto que se llama pseudoplasticidad. Cuando, por ejemplo, agitamos una botella de salsa y pues la vertimos, vemos que sale líquida, pero cuando la dejamos en reposo vuelve a recuperar su viscosidad, y esta es una propiedad de la goma Jantana. Y ya por último, en las aplicaciones para el almidón, como vimos, aunque no es el mejor en la sinéresis, esto precisamente se aprovecha en la industria. Por ejemplo, queremos que cierto producto se cuaje
y mantenga esa forma, pero que al enfriarse mantenga una estructura semisólida. Esto en el caso del flan, en el caso de las natillas, del pudín, y etc. También aclarar que pues ese es de los más económicos. Y ¿qué más? No, pues nada, muchas gracias por haber visto nuestro video. Ojalá les guste, que nos ponen todos los puntos. Estuvo muy divertido haberlo hecho. Y nos vemos.